Vale, pues nada, esperamos a Alessandra a ver si se puede conectar y ya comenzamos, ¿vale? De todas formas, bueno, aprovecho, aunque creo que todos los que estáis sois miembros de la red, entonces no creo que no tiene... aquí está Alessandra. No tiene tampoco, en fin, mucho sentido, pero bueno, sí recordar que ya sabéis que la red GEOL pues, es una red que está conformada por diversos investigadores vinculados al tema de la investigación, la formación bueno, y la colaboración también clínica, ¿no? En relación a los procesos de fin de vida. Y este webinar pues, es la última actividad que vamos a plantear a lo largo de este curso académico, porque ya nos vamos a centrar en la preparación de las jornadas para noviembre. Y bueno, pues en este caso tenemos un webinar que se titula Transferir para transformar, experiencias de investigación y transferencia en salud reproductiva desde la antropología social. Y bueno, pues tenemos a dos profesionales a las que yo he tenido la suerte de conocer, del grupo AFIN en Barcelona. Ellas me han invitado ya a varias actividades, las cuales me han encantado, y además yo hablé precisamente hablando con Carolina, que ahora os presentaré a las dos, un poco el recorrido que ellas han realizado, pues aparte de un recorrido muy interesante en investigación en concreto, y no únicamente en eso, pero sí con proyectos vinculados, en este caso a la atención a las pérdidas perinatales tempranas, pero también a otros aspectos, trabajan siempre muy de la mano, incluyendo lo que es investigación, por un lado, de alta calidad científica, pero también todo lo que tiene que ver con la visibilidad y la transferencia y la generación de conocimiento social, que yo creo que es algo muy, muy interesante, ¿vale? Entonces, bueno, la voy a presentar brevemente. Carolina Remorini, ella es antropóloga social y cultural, investigadora del Grupo de Investigación AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde desde el año 2023 coordina diversos proyectos, en este caso vinculados a las pérdidas gestacionales y también aspectos de la salud materno-infantil. Su investigación hasta la fecha se ha centrado mucho en temas de salud perinatal, salud materna y también de desarrollo infantil temprano. Y forma parte también del Laboratorio de Prestación de Servicios AFIN INARI. Y por otro lado tenemos también a Alessandra Desi, que en este caso ella también es antropóloga social y cultural, en la actualidad investigadora postdoctoral en la Universidad degli Studi de Roma 3, mi italiano no es bueno, ¿vale? Y también ella es miembro del grupo de investigación AFIN de la Autónoma de Barcelona. Su investigación en este caso se vincula más a la antropología de la reproducción y también a la antropología médica, especialmente vinculado a aspectos de salud reproductiva, reproducción asistida y movilidad reproductiva. También forma parte de ese laboratorio de prestación de servicios AFIN INARI. Entonces, bueno, en primer lugar, daros las gracias por la disposición a las dos desde el momento cero en que planteamos este seminario virtual, y bueno, pues que es un gusto poder contar con vosotras y que nos podéis compartir, ¿no?, el recorrido que habéis trabajado en estos proyectos, enfocándose en esa parte más de transferencia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias a la red de EOL por invitarnos. A nosotros también nos ha encantado que vinieras a las cosas en las que te implicamos. Así que, bueno, creo que el placer de compartir espacios de cómo pensar, de qué manera desde la investigación y desde todas las actividades que podemos hacer desde las universidades podemos contribuir a mejorar un poquito, ¿no?, la vida de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Siempre creo que es una ocasión interesante que podamos darnos estos espacios para hablar y para compartir sobre estos temas. Según lo que habíamos acordado, tenemos un tiempo para hacer una presentación y luego vamos a hacer, bueno, un espacio para preguntas, ¿no? ¿Es correcto esto? Preguntas, comentarios, o sea, la idea es que podamos intercambiar. Voy a ensayar esta parte de compartir pantalla que hace un rato salió bien y ahora veremos si también sale bien. Y ahí me diréis si la veis correctamente. Sí, se ve. Bueno, ahora se ha quitado. ¿Se ha quitado? O sea, cuando pongo pantalla completa, la dejáis de ver. Pero antes sí que la has podido poner en pantalla completa. Sí. Ahora. Ahora se ve, pero se ve el PowerPoint, no se ve la presentación completa. Sí. A ver, prueba. Y a ver ahora.
No, ahora se va. Madre Se mía. va. Bueno, entonces la veremos así, spoilearemos el resto del contenido. Digamos, por suerte no hay cosas así como muy sorprendentes. Carolina, bueno. si clicas justo al lado, lo puedes poner que no ocupe, que no se abra una nueva ventana, ¿sabes? Justo al lado del compartir pantalla completa, ahí Sí. donde clicabas a la izquierda. Así disimula el resto. Ahí dices. Ah, mira. De todas Sí. maneras, disculpe, Sí. Carolina, si has compartido compartir toda la pantalla o compartir solo la ventana. No, la ventana puse. Si compartes toda la pantalla, sí lo vamos a poder ver. Pero ahora lo veis, ¿verdad? Sí, así Sí. se ve bien. Sí. Bueno, nos quedamos así para no generar más sorpresas. Así que, bueno, total, digamos, lo importante es lo que podemos comentar y la presentación es un poco una excusa para presentarnos, para contaros, bueno, por qué habíamos pensado en este título, ¿no? De transferir para transformar y, bueno, si bien hemos preparado una serie de ejemplos de cosas que hacemos desde AFIN Barcelona, queríamos comenzar antes con, bueno, un poco desglosar estos dos términos y tratar de pensar, bueno, qué relaciones tienen entre sí y por qué los hemos elegido hemos elegido colocarlos juntos en este título. Si nos vamos a la RAE, ¿no? Y buscamos la palabra transformar o transformación, nos remite, ¿no? Al cambio de forma de algo o alguien para transmutar, para devenir en otra cosa, para, bueno, metamorfosear, ¿no? Entonces, ahí, bueno, siempre pensamos que ese punto de partida puede ser muy diverso y, por supuesto, también la trayectoria de la transformación y los resultados, ese devenir puede ser algo incluso inesperado o insospechado. Siempre que pensamos en activamente transformar algo, tenemos un propósito, pero no siempre ese propósito se desenvuelve de la manera que esperamos. Cuando le agregamos social a la transformación, ¿no es cierto?, pensamos en cambios colectivos, no cambios individuales, pensamos en un proceso social, un proceso cultural, que exige revisar prácticas, que exige, bueno, pensar o repensar situaciones estructurales o normas o valores, como parte de una búsqueda, ¿no? por alternativas sociales que sean más equitativas, más justas, más sostenibles, más inclusivas. Bueno, también hay otras formas de transformación social, ¿no es cierto?, que no son democráticas y que, bueno, también las estamos viendo a nuestro alrededor, pero bueno, nos vamos a quedar aquí con aquellas que tienen este cariz pacífico y democrático. Entonces, bueno, ¿cómo se conecta esta idea de transformación con la de transferencia? Bueno, y nosotros pensamos que hay varios puntos en común entre estas dos ideas. En la universidad en general y desde AFIN en particular, se suele partir de una definición amplia de transferencia que incluye la divulgación y la cultura científica y también esto, bueno, en el marco de esto que llamamos la ciencia abierta y ciudadana actualmente, ¿no? Entonces, podríamos decir que una definición amplia de transferencia serían todas esas actividades que originadas en la investigación se aplica a requerimientos específicos, ¿no?, que combinan los conocimientos existentes o se generan otros, ¿no?, con el fin de solucionar algún problema, dando lugar a nuevas manifestaciones sociales, culturales, que luego, y técnicas también, que luego se transfieren al medio social. Entonces, de alguna manera, la transferencia es un proceso que busca acercar la evidencia científica a determinados espacios, es decir, como minimizar un poco esta brecha que existe a veces entre el mundo académico y el mundo de dónde circula la evidencia científica y la aplicación práctica a la sociedad. Entonces, bueno, todas las definiciones que andan por ahí de transferencia siempre recalcan en esta cuestión, ¿no?, de que es un proceso participativo, iterativo, ¿no?, porque siempre vuelve, no es lineal, sino que tiene todo este proceso de revisar sobre pasos y de ir sobre pasos previos. Y también que esta distinción entre generadores de conocimiento y usuarios, bueno, es una distinción que puede servir como punto de partida, pero que no es tan fija y tan estable. Entonces, bueno, todas las definiciones que siempre hemos utilizado plantean, ¿no?, este carácter relacional de la transferencia. En este sentido, ¿no?, bueno, esta dinámica relacional hace que siempre quienes hacemos investigación y tenemos esta intención, ¿no?, de transferir,
intentemos buscar, bueno, vínculos con el sector productivo, con la industria, con las empresas, con, bueno, en nuestro caso, con las instituciones sanitarias, básicamente, pero también con, bueno, gestores, tomadores de decisiones políticas y, por supuesto, con organizaciones de base comunitaria, digamos, con distintos actores sociales y comunitarios. La primera cuestión que nos planteamos cuando pensamos, bueno, en este concepto de transferencia es, bueno, ¿qué transferimos, no? Y lo primero que surge es esto, ¿no? La investigación transfiere datos, ¿no? Pero bueno, también transferimos otras cosas, ¿no? Porque las mismas estrategias de investigación, cuando se piensa desde esta articulación con la transferencia, resultan, bueno, transformadas y metamorfoseadas en sí mismas. Entonces, transformamos, ¿no?, los datos en recursos, en herramientas, en, bueno, en recomendaciones, en soluciones, pero también transformamos nuestro rol como investigadoras, nuestras prácticas sociales como investigadoras, nuestros puntos de vista epistemológicos y metodológicos. Entonces, bueno, en el caso nuestro, cuando pensamos en la transferencia, pensamos en múltiples formatos y hoy vamos a mostrar algunos, ¿no?, que van desde lo que va a desarrollar ahora Alex a continuación, que es una transferencia a un tipo de servicio que supone una metodología innovadora en el acompañamiento antropológico de procesos y recorridos reproductivos. Y bueno, y nos va a contar un poco cómo se ha pensado, en qué contexto se ha desarrollado, qué aprendizajes han resultado, porque no ha sido una experiencia fácil, si bien, digamos, bueno, ya va a contar que no es absolutamente única, pero sí tiene las características que tiene en este contexto. Y luego vamos a pasar a comentar algunos otros productos de transferencia, como son unas guías y recomendaciones que produjimos como parte del proyecto que mencionaba Manuel al inicio, ¿no?, este proyecto sobre pérdidas de embarazo, abortos espontáneos en el primer trimestre, que a su vez también ha tenido otros dos tipos de productos de transferencia que queremos comentar hoy, que están más ligados a esto que en general llamamos divulgación y comunicación científica, que son podcasts y cortos audiovisuales, que vamos a ver uno un poquito, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar esta introducción, queríamos como plantear de qué manera nosotros esta idea de transferencia la pensamos y es como un objetivo, ¿no?, que queremos con este seminario indisociable, ¿no?, de la investigación, pero también de la formación y de la docencia, ¿no? Y a ver, pongo un ejemplo. Cuando nosotros hacemos encuestas, ¿no?, pensemos en una encuesta que es como un instrumento, ¿no?, bastante conocido, que lo podemos pensar como de recolección de datos, pero sabemos que la encuesta no es solo eso. Cuando alguien responde a una encuesta, también esto puede ser una instancia formativa, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Porque, bueno, en primer lugar exige pensar o repensar puntos de partida, desnaturalizar prácticas, ¿no? La gente empieza a reflexionar qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe sobre un tema, revisa, ¿no?, sus preconceptos, simplemente, bueno, obtiene un punto de vista diferente. Entonces, en ese sentido también lo concebimos como una forma de transferencia. Y luego, obviamente, si los datos que resultan de la encuesta los aplicamos a, por ejemplo, la modificación de un protocolo o de algún tipo de situación de atención, bueno, ya la transferencia tiene como otra escala. Entonces, bueno, estamos un poco con esta idea de mostraros hoy cómo entendemos la transferencia desde esta integralidad, ¿no?, de las distintas instancias de producción de conocimiento, partiendo también de la idea de que sin excluir otras formas de conocimiento y de saber, nosotras, bueno, nos posicionamos desde el ámbito en el que lo hacemos, ¿no?, que es el ámbito universitario y académico. Por eso, bueno, nos interesa mostrar esto que señalaba Manuel, ¿no?, el rigor metodológico y la búsqueda siempre porque lo que digamos esté sustentado en la investigación, en una investigación permanente, también en este enfoque antropológico de adaptación a lo local, ¿no?, que es como básico para nosotras. Luego también esta idea de la participación, ¿no?, de distintos sectores con los que hemos empezado a trabajar a partir de estos desafíos de la transferencia. Y también, bueno, en esto que por ahí es lo más difícil y lo más duro para nosotras de aprender, que es la necesidad permanente de estar repensando nuestro lenguaje y nuestro discurso para que efectivamente, ¿no?, pueda ser apropiado por audiencias mucho más amplias y que lleguemos
a las personas con las que queremos trabajar. Así que bueno, ahora dicho todo esto, Alex va a comenzar contándoles un poco sobre este primer tipo o esta primera modalidad de transferencia y bueno, le voy a dar la palabra a ella. Muchas gracias, Carolina. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Sí, vale, perfecto. No tengo el mejor internet, así que avisadme si no se me escucha y por si acaso también le puedo pasar mi texto a Carolina para no entorpecer demasiado esta presentación. Entonces, Carolina, si puedes pasar aquí podéis ver en la presentación nuestra web, que quizás os comentaremos más profundamente al final en el tiempo de preguntas. Carolina, si puedes pasar a la diapositiva siguiente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, siguiendo con la idea de transferencia como un proceso que no consiste únicamente en difundir los resultados, ¿no?, sino en transformarlos en herramientas y prácticas de intervención, como os comentaba Carolina, voy a presentaros ahora uno de los proyectos que hemos desarrollado desde AFIN, que es el Servicio de Acompañamiento Antropológico, que fue un servicio que fue ideado y desarrollado por Diana Marre, que es codirectora de AFIN. Este servicio nace de una evidencia, ¿no?, en diversos proyectos de investigación que llevamos a cabo desde 2004, que aparece de forma recurrente, ¿no?, o sistemática incluso en nuestras investigaciones sobre salud reproductiva y sobre los recorridos médicos, que es que las personas no atraviesan estos procesos médicos y de salud únicamente como pacientes, ¿no?, ni únicamente desde su cuerpo biológico. Los viven estos recorridos desde sus trayectorias personales, sus relaciones, sus responsabilidades familiares, sus responsabilidades laborales también, desde sus expectativas, sus miedos, sus recursos materiales, sus códigos culturales y sus experiencias previas también, ¿no?, con las instituciones de salud. Sin embargo, los sistemas de salud suelen organizarse desde una lógica pues muy especializada y fragmentada, ¿no? Los avances biomédicos han permitido una atención cada vez más precisa, pero también ha multiplicado los interlocutores o las interlocutoras, las citas, las pruebas y los espacios administrativos también. Entonces, en muchos recorridos las personas pasan por profesionales altamente especializados o especializadas, pero no siempre encuentran un lugar donde formular preguntas que no encajan del todo con la consulta médica, ¿no?, para plantear y reflexionar sobre las preguntas no médicas, que son muchas preguntas en realidad y preguntas muy, muy concretas. Carolina, ¿puedes pasar por favor la diapositiva? Ejemplos de estas preguntas pues los veis en pantalla, ¿no? ¿Podré seguir trabajando? ¿Quién cuida a mis hijos o mis hijas si tengo que ingresar? ¿Cómo explico mi proceso de salud en casa? ¿Por qué me siento culpable, ¿no? Estas preguntas no son secundarias, forman enteramente parte del proceso de salud, pueden afectar a la manera en que una persona pues comprende un diagnóstico, la manera en la que una persona sostiene un tratamiento médico, también toma decisiones, la manera en la que se relaciona con los y las profesionales o vive las incertidumbres, ¿no?, que forman parte de los procesos de salud. El acompañamiento antropológico surge precisamente para atender ese espacio que queda entre lo médico, lo institucional, lo cotidiano, un espacio que queda vacío, ¿no?, en el que las personas, pues a pesar de las posibilidades que nos ofrecen ahora las redes sociales, por ejemplo, en términos de acceso a la información y de socialización, pues las personas nos dan cuenta de mucha soledad, ¿no? El acompañamiento antropológico no sustituye la atención sanitaria ni la atención psicológica, ¿no? Nosotras nos encargamos del tercer componente de la salud, que es la salud social. La salud social tiene que ver con el contexto en el que vivimos, nuestras relaciones, nuestros sistemas de creencias. Este componente de la salud, de hecho,
ya lo incluye, define la Organización Mundial de la Salud en su Constitución de 1946, ¿no? En la que define el estado de salud completa de las personas constituida por la salud física, la salud mental y la salud social, ¿no? de la cual nos encargamos desde las ciencias sociales. Por lo tanto, el espacio que proponemos a través del servicio de acompañamiento es un espacio que viene a completar la atención centrado en las dimensiones sociales, también en las dimensiones culturales, comunicativas y prácticas, ¿no? En los recorridos de salud. Carolina, si puedes pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Gracias. En la práctica, entonces, se trata de un espacio de escucha activa, empática, sin juicio, donde las personas pueden expresar dudas, preocupaciones o contradicciones que muchas veces pues, no encuentran lugar en otros espacios, ¿no? Como os decía. A partir de ahí, el acompañamiento puede incluir pues, distintas dimensiones que veis en pantalla: el apoyo comunicativo, la contextualización sociocultural, la información, la orientación hacia recursos, lecturas, asociaciones o redes de apoyo, ¿no? Que muchas veces pues, colectamos a la hora de hacer un proyecto de investigación, pero que tienden a quedarse, por ejemplo, en los recursos al final o los anexos al final de una tesis doctoral, ¿no? Pocas veces las personas reciben pues, todo el pack, ¿no? Que se constituyó, pack de conocimiento, que se constituye en el marco de un proyecto. También implica ayudar a comprender pues, cómo funciona un sistema sanitario, ¿no? Cómo se articula un tratamiento, qué elementos legales o institucionales intervienen, o qué dice la literatura científica sobre determinados procesos, aunque sean procesos paralelos, ¿no? Al que está viviendo la persona, para ayudarle a comprenderlos. Pero no se trata solo de dar información, ¿no? Se trata de acompañar la construcción de sentido alrededor de lo que la persona está viviendo en su propio recorrido de salud, ¿sí? Durante un proyecto que llevamos a cabo sobre los recorridos reproductivos transfronterizos de mujeres y parejas que venían a Barcelona para acceder a tratamientos de reproducción asistida, recorridos en los que muchas personas pasan por pérdidas gestacionales múltiples, pues observamos que muchas personas necesitaban algo más que la información clínica, ¿no? Necesitaban entender el recorrido, situar las dificultades, ordenar decisiones, gestionar los silencios, por ejemplo, que hay en torno tanto a las pérdidas gestacionales como a la infertilidad, explicar lo que estaban viviendo a su entorno o simplemente dejar de vivir ciertos obstáculos como fracasos individuales, ¿no? Cosa que pasa mucho en los recorridos de reproducción médicamente asistida. Desde una mirada antropológica, pues muchas de estas experiencias pueden leerse de otra manera, ¿no? Lo que aparece como una dificultad personal, ¿no? Para la propia persona que lo está viviendo, el hecho de no saber decidir, sentirse culpable, no entender el sistema, no saber cómo y de qué hablar con la familia, pues está muchas veces atravesado por condiciones estructurales, ¿no? Por marcos legales, desigualdades de género, expectativas sociales sobre la maternidad o la paternidad, por ejemplo, modelos familiares legitimados o cuestionados, exigencias laborales, etc. Por eso decimos que una parte importante del acompañamiento consiste en cuestionar lo incuestionable, ¿no? Que es una formulación que nos gusta mucho desde AFIN, es decir, abrir un espacio para revisar aquello que suele darse por obvio, ¿no? ¿Qué significa ser paciente? ¿Qué significa ser madre o ser padre? ¿Qué se espera de una persona en un recorrido reproductivo? ¿Qué decisiones se consideran legítimas? Qué emociones se permiten, qué silencios se nos imponen y qué apoyos faltan, ¿no? Compartiros que este proyecto de acompañamiento antropológico fue reconocido en 2021 por el primer premio de los Why the World Needs Anthropologists Awards, que fue otorgado por la Asociación Europea de Antropólogos y Antropólogas Sociales. Para nosotras este reconocimiento fue muy importante, ¿no? Primero porque es un servicio totalmente pionero en España, no existen otros servicios de acompañamiento desde la antropología en este campo.
Y mostró también que la antropología no solo permite analizar problemas sociales complejos, ¿no? Sino que también intervenir en ellos mediante metodologías situadas, sensibles al contexto y orientadas a mejorar la experiencia de las personas concretamente, ¿no? Al mismo tiempo, el servicio, como os avanzaba Carolina, no es solamente un producto derivado de la investigación, ¿no? También retroalimenta la propia investigación, como os comentábamos. Las consultas, las preguntas recurrentes, los silencios, las dificultades de comprensión, las formas de malestar que aparecen en el acompañamiento, pues nos permiten a nosotras, investigadoras, identificar nuevas necesidades, nuevas barreras, nuevas preguntas de investigación o confirmar que las anteriores siguen existiendo, ¿no? Siguen vigentes y que es necesario pues, seguir investigando y buscando soluciones. Por eso este servicio ilustra bien la idea que guía esta presentación, ¿no? La transferencia no ocurre al final del proceso investigador, sino que forma parte de un circuito más amplio entre investigación, intervención, formación, comunicación. Desde esta experiencia, entonces, el acompañamiento antropológico pues, nos permite transformar resultados de investigación en un espacio concreto de apoyo, ¿no? Un espacio de escucha, de orientación y de información. Y al mismo tiempo pues, nos recuerda que los recorridos de salud no pueden entenderse únicamente desde lo biomédico, ¿no? También son recorridos o viajes, podríamos decir, sociales, culturales, emocionales y relacionales. Te paso la palabra, Carolina. Vale, Alex, muchas gracias. A ver, voy a intentar. Ahí va. Bueno, como para seguir un poco, y seguramente habrá preguntas sobre esto específicamente, y para seguir con esta línea, nosotras, además de acercarnos al tema de las trayectorias, los recorridos, las decisiones relacionadas con la reproducción y con este proyecto de formar una familia a través de este tipo de servicio de acompañamiento, lo hicimos desde la investigación en el sentido más clásico, ¿no? Pero, digamos, a partir de esta relación entre los resultados de una investigación que desarrollamos durante 2023 y 2024, en el marco de unos de estos proyectos llamados Conecta, convocatorias Conecta de la Fundación La Caixa, que justamente lo que promueven estos proyectos es la vinculación entre entidades académicas y lo que ellos llaman entidades de la práctica o instituciones, digamos, de la sociedad civil. Entonces, bueno, nosotros nos asociamos con instituciones de salud y en este marco hicimos un proyecto multidisciplinario e interdisciplinario en el cual intentamos ver de qué manera todos estos aprendizajes que salían de estas intervenciones, porque este servicio lleva unos 7 años, ¿no, Alex? Si no me equivoco, más o menos. Entonces, bueno, también dio origen, ¿no? a pensar esto que comentaba Alex, ¿no? En estas decisiones se ponen de manifiesto, bueno, circunstancias que no siempre salen como están planeados y entre ellas, digamos, todas las situaciones que finalmente no conducen a un embarazo evolutivo, digamos, que da como resultado un embarazo que llega a término, del cual nace un niño que es esperado, fantaseado, soñado, deseado, sino que, bueno, muchas veces estos recorridos representan distintas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaba con todas las personas que en las etapas tempranas de su embarazo, es decir, en las primeras semanas, sufrían una pérdida de embarazo, atravesaban por esto que se llaman los abortos espontáneos, y sobre todo, bueno, cómo eran pensadas estas situaciones cuando ocurrían en estas etapas iniciales, ¿no? En esto que llamamos el primer trimestre, que, bueno, empezó a verse desde hace algunos años con un poco más de detalle, pero que aún hoy siguen desde el punto de vista sanitario, los abortos y las pérdidas que ocurren en estos momentos siguen siendo menos tratadas o tratadas con menos recursos. Y cuando digo recursos, no digo solo recursos materiales, sino que son pensadas, gestionadas y organizadas
de una manera diferente de aquellas pérdidas de embarazo, estas muertes perinatales que ocurren en la segunda y en la tercera semana. Entonces, bueno, este proyecto nos llevó a pensar no solamente cómo diseñar una investigación en la que hicimos muchas cosas, es un proyecto que estaba diseñado en 2 fases, una cualitativa y una cuantitativa. En esta fase cualitativa ya sentimos que habíamos generado bastante evidencia desde este punto de vista, como para lanzarnos en esto que están viendo en pantalla, que es la elaboración de un resumen de resultados cualitativos que diera cuenta de la diversidad de experiencias de las personas que habían vivido un embarazo que no había llegado a término y que se había había terminado antes de las primeras 12 semanas. Y cuando digo personas, digo no solamente las mujeres que estaban embarazadas, sino también sus parejas, las personas de su entorno y los profesionales sanitarios. Intentamos dar cuenta también de la diversidad de experiencias de estas personas, porque si bien la idea de muerte perinatal o de muerte prenatal apareció muchas veces en los sentidos otorgados a las personas a estas experiencias, no todas las personas lo vivieron de esta manera, ¿no? Entonces ahí jugamos un poco con el concepto de pérdida y muerte como distintas posibilidades de pensar de qué manera las personas encuadraban lo que significaba estas experiencias en sus vidas, ¿no? En sus trayectorias vitales. Cómo lo ubicaban esto también en sus recorridos y en su historia previa, ¿no? Para no pensar en estos eventos como eventos aislados. Entonces, bueno, ahí también enfocamos en una serie de cuestiones que vimos que estaban tal vez poco tratadas en el caso de este periodo de tiempo. Y ahí fue que, bueno, hicimos como resultado ya más aplicable de todas las instancias de investigación y de formación que desarrollamos a lo largo del proyecto, estos 2 documentos. Uno es un resumen ejecutivo y otro es la síntesis que colecta un poco las recomendaciones que hemos elaborado a partir de estos resultados, y ahí les pusimos el QR en ambos casos para que lo podáis ver. Esto está en acceso abierto, digamos, también en consonancia con esta idea que comentábamos antes de garantizar la accesibilidad a muchas personas. Por ahora solamente están en idioma castellano. Bueno, eso es una limitante tal vez para que llegue a otros espacios, pero bueno, también vemos que en el historial de descargas hay personas de distintas partes del mundo que lo descargan. Y hoy, digamos, con la inteligencia artificial se puede acceder a una traducción más o menos aceptable. Y entonces, en estos 2 documentos lo que hicimos fue no solamente visibilizar, sino también destacar esta diversidad de experiencias y también pensar cómo en los puntos que identificamos, estos puntos críticos, ¿no? Que básicamente se refieren al lenguaje, ¿no? El lenguaje en la interacción frente a la situación de diagnosticar un embarazo, un aborto, en los protocolos y circuitos, en el manejo clínico, en el apoyo social, ¿sí? Cuando digo apoyo social, digo todas las personas que rodean a quienes atraviesan esta situación. Y todo esto que va más allá, digamos, que incluye, pero que también va más allá del duelo perinatal, porque vimos que esto era un elemento importantísimo, pero no era el único que aparecía como necesidad o como expectativa por parte de las personas con las que hemos trabajado. Esta guía, digamos, servía de alguna manera como punto de partida, o bueno, lo que intentamos fue establecer, digamos, un punto de arranque para poder dialogar con otras personas que están trabajando en el tema, con otras instituciones, con sociedades científicas, con quienes quisieran tomar esto como un punto para dialogar y para construir sobre la base de esto que nosotras habíamos hecho. Y de hecho, ahora mismo estamos participando desde AFIN en un grupo de trabajo sobre abortos espontáneos del primer trimestre, que es un grupo que está promovido en el ámbito catalán por el Plan de Salud Afectiva, Sexual y Reproductiva del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Y lo que intenta es, bueno, construir un protocolo
para sistematizar la atención de estos abortos de primer trimestre, sobre todo aquellos que son a repetición, es decir, que se dan en más de una ocasión y que, bueno, que hoy en día están menos visibilizados como necesidad de atención específica por parte de las instituciones. Y ya para cerrar y ir con los otros dos formatos de transferencia de nuestras investigaciones, hemos comenzado a pensar ya hace un tiempo, y esto, digamos, lo inició una compañera nuestra que ahora está trabajando en otra universidad, en Australia, Ana Molas, empezó con esta idea de hacer una serie de podcasts para acercar los resultados de investigación a la comunidad, a la ciudadanía y a la comunidad más amplia, ¿no? Y bueno, esto empezó en el 2023, llevamos unos 3 años y 7 series de podcast y ya una octava que está en proceso de elaboración. Y bueno, ¿qué buscamos con esto, no? Buscamos acercar también distintas perspectivas, resultados de investigación, dialogar con distintos especialistas, pero con también personas de la comunidad, referentes de organizaciones sociales o comunitarias con relación a distintos temas, bueno, ciudadanía, personas, pacientes, digamos, distintas personas que han participado en nuestras investigaciones también, que nos pareció interesante que más allá de su aporte en tanto participantes de un estudio también lo puedan hacer de esta manera. Y bueno, este que ven en pantalla es el podcast en el cual nosotras abordamos parte de los resultados de la investigación esta que os mencionaba, pero también investigaciones que desarrollamos en el marco de una red de instituciones sanitarias que se llama RICOR Samid. Habrán visto en la primera slide el logo, ¿no es cierto? Nosotros somos el único equipo de ciencias sociales que está integrado en esta red de instituciones y de equipos clínicos de toda España, en la cual, bueno, siempre intentamos aportar esta mirada sociocultural a los procesos de atención de la salud. Y entonces en este que se llamó el trimestre invisible, silencio y tabú, en las primeras 12 semanas vimos, bueno, distintos aspectos de esto que puede ocurrir como la muerte perinatal y la muerte gestacional, y también, bueno, situaciones de duelo, pero también otro tipo de situaciones asociadas con las complicaciones de esta etapa vital. Tenemos, bueno, como les decía, 7 series. Hasta el momento tenemos más de 3.800 escuchas. No somos influencers, por eso, digamos, estos números tal vez para alguien no significarán nada, pero para nosotras es realmente muchísimo, ¿no? La verdad que es pensar que llegamos a casi 4.000 personas con este ejercicio de pensamiento y de divulgación es muy interesante. Y también porque esto ha promovido, ¿no es cierto? Y creemos que es una de las cosas que nos llega como feedback y que nos parece interesante, que este recurso, al igual que los cortos que vamos a mostrar ahora, están empezando a ser incorporados como material formativo para asignaturas de grado, de posgrado y también cursos de formación profesional, ¿no? Porque se ven hoy en día como, bueno, como un recurso diferente de un texto, de un formato estándar o habitual de comunicación de la investigación científica. Ahí tienen donde escucharlo, lo tenemos en Spotify y en iVoox, así que, bueno, también podéis acceder ahí y después dejarnos un feedback o comentarnos a ver qué os parece estas series. Y por último, hemos hecho hasta el momento 3 series de cortometrajes con la inestimable participación de personas, bueno, del mundo del arte y del cine. Esto es algo que también, bueno, nos pareció siempre interesante. En AFIN no es la primera vez que se hacen este tipo de colaboraciones. Ya AFIN tiene alguna historia previa de trabajo con cineastas, con productores audiovisuales. Y en este caso, bueno, el objetivo que teníamos con esta serie de cortometrajes era transformar la narrativa de una entrevista obtenida en el marco de la investigación en otro tipo de relato en el que, bueno, hicimos algunas intervenciones y ganamos un poco el contenido, manteniendo también el anonimato, digamos, y una serie de recaudos éticos para esta cuestión.
Y fuimos trabajándola para intentar organizar esta narrativa en estos puntos clave que también habíamos identificado para ese documento que les mostré, que bueno, que tiene como otro recorrido y otra audiencia. Y ahora, si tenemos un poquito de tiempo, que creería que sí, ¿verdad, Manuel? ¿Podemos mirar un pedacito de uno de estos audiovisuales? Sí, 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 dale. Vale. Lo que voy a hacer es salir de esta presentación porque ya probamos que no funcionaba muy bien. Entonces lo que voy a hacer es compartir directamente nuestro canal de YouTube. A ver si me sale. ¿Lo veis ahí? Porque yo no lo veo. A ver, espera. Sí, pues se ve como en negro. Ah. Sí, a ver, vamos a hacer una cosa. A ver. No sé, Alex, si mientras yo estoy intentando hacer funcionar esto, ¿tienes algo que quieras agregar o algo que... Agregar a lo que tú acabas de explicar, ¿no? Quizás si alguien tiene alguna pregunta así muy concreta mientras que se pone en marcha, bienvenidos o bienvenidas seríais. ¿Ahí lo veis? Sí. Ah, vale, vale, vale. A ver si se escucha, ¿no? Que se... Bueno, que lo pongo a funcionar y mientras si hay preguntas, en todo caso las vais pensando. Yo no lo veo, ¿eh? No sé si soy... ¿No se ve? Sí. Yo no lo veo, pero se me ha bloqueado la... Voy a salir y volver a entrar. Lo siento mucho porque creo que es que se me ha bloqueado el Google Meet. Sí, y creo que se oye bien también. Sí, sí. El primero lo perdí y luego estuve mal 2 años. No me volví a quedar embarazada hasta pasados 2 años porque no estaba bien. Mi pareja dijo, uy, otra vez no. Claro, yo desde el primer minuto pensé, quiero estar embarazada lo antes posible. Que si estoy embarazada volveré a tener esta sensación de felicidad, yo pensaba. Si me ha pasado esto es porque esta vez tiene que ir bien. Pero yo no estaba bien. Y estuve 2 años mal. Entonces después ya cuando estuve bien y pude quedarme embarazada, fue voluntario, queríamos, todo bien, pero claro, con los miedos. Si antes ya tenía miedo, pues ahora los miedos multiplicados. Tuve ansiedad durante todo el embarazo. Yo a la mínima fui 15 veces a urgencias en ese embarazo, pero era para saber que todo estaba bien.
fui con mi idea de que si llegaba el día del parto, yo me tenía que morir. O sea, en mi cabeza, si todo había ido bien, es que yo tenía que pagar eso de alguna manera. Pero no me importaba. Que salga bien ella y que la pueda ver. Que si me tengo que morir, pues... The Tai Chi walking program for seniors is available for free until this summer. Yo ya lo había visto, porque habíamos ido a urgencias. Ya sufría un poco y me habían hecho ecografías. Lo había visto y todo iba bien. El corazón... Tenía un Doppler fetal para escuchar el corazón. Normalmente, como soy delgadita, en aquellas semanas no se escucha, pero yo ya lo había escuchado. Y no me lo hacía cada día porque decía, el día que no lo escuche... Como yo no soy matrona y son aparatos que necesitan más semanas para escuchar, pues me lo hacía algún día, de tanto en tanto. Hacía 4 días que no lo había escuchado y dije, probaré mañana o pasado mañana. Y no lo escuchaba, justamente en la zona donde lo había estado escuchando. Entonces me fui a urgencias pensando, seguro que no puede ser, que no eres matrona o que la máquina esta no tenía ningún signo de pérdida, de nada. Pero sí, el corazón se le había parado. Me dijeron, si quieres puedes irte a casa y volver a la mañana siguiente, que empezaremos con la expulsión. Pero me dijeron que por las medidas que tenía no podía tenerlo en casa por riesgo de hemorragia. Yo estaba como en shock. Ni me lo pensé y dije, no, me quedo ya. Y entonces pues fue ingreso hospitalario. Me pusieron en la planta de maternidad. Estaba allí intentando tener mi bebé, que estaba muerto, y estaba escuchando cómo lloraban los otros bebés, los que estaban vivos. Me pusieron las pastillas para ir teniéndolo. Aquello podía durar horas y entonces me ingresaron arriba, en la planta de maternidad, en una habitación. Y a la tarde me acuerdo que fui al lavabo, puse un empapador en el suelo y lo tuve. Era pequeñito, cabía en mi mano, pero no le faltaba nada. Yo decía que quería verlo y me decían, ¿para qué quieres verlo si no verás nada? Me hubiera gustado tener una idea, es que no te explican. Lo que me explicaron es que si en tantas horas no hacía efecto, pues que entonces me harían un legrado. Y yo no sabía ni si notaría como una expulsión, ni si... Claro, es muy raro, ¿no? Ni que te dijeran, ahora sentirás como un parto, pero en pequeñito. Fue un poco traumático porque tenía a mi hijo, pequeñito, pero lo tenía. Y teniéndolo allí, no lo toqué, pobrecito mío. Entonces me lo vinieron a buscar y yo lo que recuerdo más es que después escuchaba como decían, trae un bote más grande que no cabe.
Y tú estás allí y lloras y piensas, están poniendo a mi hijo en un bote. Me vinieron a buscar para llevarme a ver si me había quedado todo limpio. Pero claro, en ese momento mi hijo está en un bote, en una bolsa de plástico, a mis pies en la litera. Yo lloraba y me lo miraba. La celadora intentaba como tapar, pero no hay mucho tacto. Te queda esa cosa de que estás llorando, lloras de la pena mirando aquella bolsa de plástico amarillo. Bien, bueno, esto es unos 3 episodios dentro de una serie que tiene cada una unas 6 o 7 partes. Si volvemos, a ver si me deja, no quiero hacer esto, no. Si os vuelvo a mostrar, ¿veis ahí el PowerPoint? Sí, vale. Sí, Vale. Sí. Si os vuelvo, ¿ahí lo veis? no porque has puesto pantalla completa, tienes que poner lo otro de al lado. Al de abajo. Si ahí veis, bueno, esta es la primera de las series que hicimos. Luego hicimos la segunda, esta que se llama Con Nadie, y está muy llena. En casi todos hemos tratado para los títulos de escoger alguna frase pequeña que diera cuenta del foco de la narración en relación a cómo la persona estaba viviendo la situación, ¿no? En este caso, si seguimos mirando y escuchando, ¿no? Ella va por el lado de que había algo en mí, ¿no? En primera persona, hay algo en mí que no ha sabido cómo cursar este embarazo, cómo llevar adelante esta situación, cómo afrontar muchas de las cosas que se me fueron presentando, empezando por estas incomprensiones de los procedimientos, ¿no? Médicos, un poco esta última escena del lavadero de coches, ¿no? Es una forma de demostrar que hay ciertas rutinas, cierta maquinización del proceso, en el cual muchos detalles, muchas cosas que humanizan el proceso están un poco tomadas de manera muy poco cuidadosa o poco sensible, al menos desde el punto de vista de lo que esperan las personas en estas situaciones. Las otras series, bueno, la que se llama Con Nadie hace hincapié en esta dificultad para compartir la experiencia con distintas personas de la familia, del entorno e incluso con su propia pareja. Y la última que hicimos, que se llama Muy Llena, viene de una frase que utilizó la participante de esta, en la que nos basamos para hacer este corto, que se llama La coctelera está muy llena, en donde hace, digamos, una reflexión respecto de todos los elementos que ella encuentra que han intervenido en su proceso desde los distintos tratamientos de fertilidad hasta, ¿no?, todos los procesos por los que ha atravesado de pérdidas de embarazo en estas primeras semanas. Así que, bueno, un poco cada uno también tiene una búsqueda estética diferente. Si los miráis de manera conjunta, veréis que, bueno, en algunos casos está más trabajada la imagen, en otros más el sonido, en otros se busca más diversidad, en otros, digamos, hay como distintos efectos comunicativos que intentamos, básicamente a manos del cineasta Miguel Gallotti, que es el que ha liderado cada uno de estos proyectos audiovisuales, bueno, generar un clima y generar una reflexión para poder poner los datos en otra forma que llegue también
de distintas maneras a distintas personas. Bueno, creo que con esto vamos a dejar aquí para poder abrir el turno de preguntas y de comentarios. Muchas gracias.